Muy buenas tardes, mi persona es el profesor René Chumacero Castillo. En esta ocasión voy a explicar lo que es la radioactividad. Ya, vamos a continuar. Henry Becquerel, el fenómeno de la radiactividad fue descubierto por Henry Becquerel en 1896 al examinar las propiedades de fluorescencia y fosforescencia de un material denominado la pechblenda. Observó que al estar en contacto con una película fotográfica, la velaba y esta solo podía producirse por algo que se estaba radiando y que dejaba una impresión en la placa fotográfica. Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos al científico que era uno de los primeros que estaba descubriendo. Luego tenemos a Marie y Pierre Curie, ¿no? Los esposos Marie y Pierre Curie estudiaron el fenómeno descubierto por Becquerel. Demostraron que la radiactividad no era el resultado de una reacción química, sino una propiedad elemental del átomo. El fenómeno de la radiactividad era característica de los núcleos de los átomos. En 1898 descubren dos nuevas sustancias radiactivas. En este caso sería el radio y el polonio, mucho más activas que el uranio, ¿no? Entonces esos son los dos personajes que también se destacaron después de Becquerel, ¿no? Conceptos. Nos dice que es la propiedad, la radiactividad y la propiedad que poseen los átomos de algunos elementos que al de emitir radiaciones, debido a que las radiaciones son partículas subatómicas, no subatómicas. Los elementos radiactivos se transforman en otros elementos, pues la constitución interna de sus átomos cambia emisión de partículas nucleares, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un núcleo radioactivo. Cuando hay una emisión, puede emitir radiación alfa, como ser núcleos de helio. Puede emitir también radiación gamma, ondas electromagnéticas, o si no, radiaciones beta, electrones, ¿no? U otras emisiones más, ¿no? Neutrón, protón, coma, etc. También nos dice que la radiactividad es la descomposición espontánea del núcleo de un átomo inestable. Esa palabrita es importante recalcar, inestable, para formar otro átomo más estable. En este proceso hay emisión de partículas nucleares, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver la radiación alfa. Aquí tenemos una hoja de papel. La radiación alfa, al chocar al papel, ahí nomás se detiene, no traspasa la hoja. Mientras la radiación beta es más fuerte, llega a traspasar la hoja, y tenemos otra lámina que es de aluminio, y ahí nomás se queda en la radiación beta. Por otro lado tenemos la radiación gamma, que es más fuerte. Su radiación traspasa la hoja de papel, la lámina de aluminio y una placa de plomo. Ahí se detiene, ¿no? Lo que es en la placa de plomo. Y por último tenemos la radiación neutrónica, que es más fuerte, más poderosa, que traspasa la hoja de papel, la lámina de aluminio, la placa de plomo y un bloque de agua u hormigón, ¿no? Ahí se detiene. Entonces son clasificaciones que se dan de acuerdo a su capacidad, se podría decir, ¿no? Ahí vamos a continuar. Tenemos la radiactividad natural. Dice que tiene su origen en ciertos isótopos que se desintegran espontáneamente, como el radón, el carbono o el uranio. Se aplican en producción de energía eléctrica, ¿no? Centrales nucleares, en medicina, en la datación de fósil, etc. Como podemos ver en la imagen, estos son radiaciones naturales que se dan, ¿no? en la naturaleza misma, en la Tierra. Tenemos también por otro lado artificiales. Se caracteriza cuando son manipulados o bombardeados ya por el ser humano. Nos dice, se produce cuando se bombardean ciertos isótopos, plutonio o cobalto, con neutrones o partículas alfa.
Se emplean en la producción de la energía eléctrica, centrales nucleares, en medicina o en experimentos científicos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, mayormente en la medicina ha ayudado bastante para curar, por ejemplo, lo que son los tumores, otras enfermedades que más antes era difícil de dar solución, ¿no? Tipo de radiación. Tenemos los isótopos radioactivos pueden emitir tres tipos de radiación: radiación alfa o rayos alfa, denominado también radiación ionizante. Sus partículas están formadas por dos protones y dos neutrones, núcleos de helio, y su carga es positiva y se emite a gran velocidad. Tiene poco poder de penetración, como hemos visto anteriormente. No tiene mucho poder, ¿no? El alfa, un papel no puede pasar, ¿no? El beta tiene mayor, el rayos X aún más, el gamma aún más, y el neutrón rayos neutrones aún más todavía, ¿no? Entonces, como podemos ver, el rayo alfa no lo daña al niño, es difícil que llegue hasta donde está el niño. Vamos a continuar, a ver, continuando. Tenemos la radiación beta. Está formada por electrones y su carga es negativa y su masa es muy pequeña. Sus partículas tienen mayor poder de penetración que los rayos alfa. Bueno, aquí tenemos la segunda línea donde podemos ver, puede traspasar la mano, los rayos beta o radiación beta, y solo una placa de aluminio lo puede detener, ¿no? Ya no puede pasar. En otras palabras, es más poderoso que el rayos alfa, nada más. Pero hay otro más poderoso que el rayo que mencionamos anteriormente, es el rayo gamma, ¿no? Es una radiación neutra del mismo tipo de luz. Sus partículas tienen gran poder de penetración y para detenerla es necesario usar gruesas placas de plomo o de hormigón. Ahí tenemos, por ejemplo, el tercero rayo, que es el rayo gamma, traspasa el papel, el metacrilato, y solamente se queda en el plomo, ¿no? Y la otra tenemos la radiación neutrónica, es más poderosa todavía. Dice que es la emisión de partículas sin carga de alta energía, tiene mayor capacidad de penetración que los rayos gamma y solo pueden detener una gruesa barrera de hormigón, agua y parafina, ¿no? Aquí podemos ver la radiación neutrónica o de neutrones. Aquí abajo traspasa el papel, el cuerpo humano, el aluminio, el plomo. Imagínense el plomo, y solo el hormigón lo puede detener. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es tipos de radiación. Tenemos los rayos alfa, sufren desviación contraria a los rayos catódicos, tienen carga positiva más 2. Tenemos los rayos beta, sufren la misma desviación de los rayos catódicos, tienen carga negativa 1. Y los rayos gamma no sufren desviación en campo magnético, carecen de carga y masa. Como ahí podemos ver en la imagen, tenemos una sustancia radiactiva, radiación alfa, radiación beta. Positivamente el beta, el alfa negativamente, ¿no? En un papel se desvía, y mientras que la radiación gamma sigue hasta el aluminio, traspasa y llega al hormigón. Bueno, ahora entramos un poquito a lo que es la física nuclear. ¿Qué es la física nuclear? El proceso de fisión nuclear tiene lugar cuando algunos núcleos de isótopos radioactivos de elementos formados por átomos muy grandes como el uranio y el plutonio se rompen para dar núcleos de átomos más pequeños, ¿no? Fisión es como decir, se dividen, se parten, digamos, en dos o en tres átomos más pequeños, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos un neutrón, un núcleo atómico donde había liberación de energía, y eso se llegó a explotar y se dividió en núcleos resultantes de la fisión, en otros núcleos más pequeños, y donde hay movimiento de neutrones, ¿no? La fisión nuclear, este proceso se inicia al bombardear un núcleo pesado con neutrones lentos, ¿no? Cuando se bombardea un núcleo
Ahí es cuando esto llega a explotar. Dice que el núcleo pesado se divide en dos núcleos más ligeros, o sea, más livianos, y se liberan otros neutrones que rompen otros núcleos grandes, o sea, reacción en cadena. Esta reacción libera gran cantidad de energía nuclear, que se aprovecha para obtener energía eléctrica. Como podemos ver en la imagen, ahí nos muestra en la gráfica, ¿no? También tenemos la fisión nuclear, la energía responsable del efecto devastador de las bombas atómicas y los misiles nucleares. Entonces, gracias al desarrollo y adelanto de la tecnología, en este caso de la fisión nuclear, se ha empezado a crear las bombas atómicas, las cuales han traído mucho daño, ¿no? Mucho daño a la humanidad, y también gracias a la fisión nuclear se ha empezado a crear los misiles nucleares.